Mi nombre es Marisa Lamas y desde hace casi 14 años vivo sola en una antigua casa de piedra a las afueras de Fisterra, en la Costa da Morte. Mi hogar está levantado sobre un pequeño acantilado que mira de frente al Atlántico, donde el viento siempre huele a sal, a nostalgia y a historias que se quedaron a mitad de camino. Aquí rehice mi vida después de que mi esposo falleciera. Aquí aprendí a convivir con el silencio. Mis días transcurren tranquilos, cuido de mi pequeño invernadero, lleno de geranios y lavandas, preparo pan gallego por las mañanas y por las noches leo frente a la chimenea de hierro que mi marido restauró años atrás. Mi rutina era simple, hasta que un mensaje cambió todo. Era de Álvaro, mi sobrino, hijo de mi hermana mayor Elena. Él tiene ahora 29 años, vive en Sevilla, lleva una vida llena de movimiento, calor, bares, ruido, juventud. Siempre fue inquieto y encantador, pero jamás pensé que querría venir a este rincón apartado. Tía Marisa, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana? Necesito respirar otro aire. Algo en su tono me inquietó. Álvaro no era alguien que buscara silencio, a menos que algo dentro de él estuviera rompiéndose. Acepté sin pensarlo. Pasé los siguientes 2 días limpiando la habitación de invitados, abriendo las ventanas para dejar entrar la brisa del océano y preparando flores frescas que corté esa misma mañana. Me puse mi vestido de lino azul claro, ajustado apenas en la cintura, fresco, cómodo, con pequeños botones de madera. Ese vestido siempre me hacía sentir femenina sin esfuerzo. Mis pies estaban descalzos sobre la madera antigua mientras preparaba la mesa para su llegada. El viernes, poco antes del atardecer, oí un coche aproximarse por el camino de tierra. Mi corazón dio un pequeño vuelco inesperado. Me arreglé un mechón rebelde y abrí la puerta. Álvaro estaba ahí, alto, moreno, con el cabello ligeramente despeinado por el viento atlántico. Llevaba una camiseta beige ajustada que marcaba su figura trabajada y unos pantalones vaqueros oscuros. Pero lo que más me impactó no fue su físico, sino la sombra de cansancio en su mirada. «Tía», dijo con una sonrisa suave antes de abrazarme con fuerza. «Qué gusto verte». Su abrazo fue cálido, más intenso de lo habitual. Por un segundo sentí algo dentro de mí moverse, como si mi pecho se expandiera después de años dormido. Esa noche cenamos juntos. Yo preparé merluza a la gallega con aceite, pimentón y patatas, y él, aunque intentaba bromear, estaba distante. Algo había en el que no encajaba. «Álvaro», pregunté al servirle un poco más de vino Ribeiro. «¿Estás bien?» Él levantó la mirada, titubeó, y luego dijo. «Solo necesitaba un sitio donde respirar. Sevilla puede asfixiar a veces». Decidí no presionar. Más tarde, cuando recogí a la cocina, lo vi sentado en el salón, con los codos apoyados en las rodillas, mirando la chimenea apagada. Su postura transmitía una mezcla de agotamiento y otra cosa. Algo que no lograba descifrar. A la mañana siguiente el sol entraba cálido por las cortinas cuando me levanté. Me puse un camisón de algodón blanco largo con tirantes finos, y encima una rebeca suave color crema. Suelo vestir así en casa, es ligero, cómodo, y aunque no lo admita abiertamente, me gusta sentirme bonita, incluso si nadie me ve. Pero esa mañana sí había alguien. Encontré a Álvaro en el salón, sentado en el sillón con un libro en las manos. Mi libro. Un poemario de Rosalía de Castro. «Vaya», dije sorprendida. «No sabía que te interesaba la poesía gallega». «Quizá estoy descubriendo cosas nuevas de mí», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí su mirada recorrerme discretamente. No de una manera inapropiada, pero sí distinta. Un poco más larga de lo normal. Como si se diera cuenta por primera vez de que yo no era solo la tía Marisa, sino una mujer. Y ese pensamiento me hizo sentir un calor inesperado en el pecho. Salimos a caminar por los acantilados. El viento jugaba con mi cabello, levantando algunos mechones,
y mi falda se movía alrededor de mis piernas con suavidad. Álvaro caminaba a mi lado, silencioso, observando el horizonte como si buscara respuestas en el perfil del océano. De repente se detuvo y me miró fijamente. A veces siento que no estoy viviendo mi propia vida, tía. Su confesión me golpeó. Siempre pensé que él tenía todo bajo control, que la juventud lo protegía de las dudas que a mí un día me devoraron. A veces necesitamos alejarnos para encontrarnos, respondí suavemente. Cuando regresamos a casa, él se sentó conmigo en el sofá. Muy cerca. Más cerca de lo habitual. Nuestras rodillas casi se rozaban, y lo sentí respirar más lento, más profundo. Gracias por dejarme venir, dijo en voz baja. Contigo, me siento en paz. Su mirada buscó la mía. Por un instante el ambiente se volvió espeso, cálido, eléctrico. Algo dentro de mí despertó, algo que creía muerto desde hace años. No supe qué decir. Solo pude sonreírle. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Esa noche, cuando me metí en la cama, sentí que mi vida, mi tranquila vida frente al Atlántico, acababa de abrir una puerta que quizás no debía abrirse, pero cuya oscuridad me atraía más de lo que yo misma quería admitir. Y aunque el viento golpeaba los cristales, yo solo escuchaba una cosa. La respiración de Álvaro al otro lado del pasillo. Como si su presencia lo llenara todo. Aquella mañana me desperté antes que el sol terminara de subir. El sonido del mar llegaba amortiguado, como si también él estuviera todavía adormilado. Me quedé unos segundos mirando el techo de madera, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era tristeza exactamente, pero tampoco paz. Decidí levantarme y ocupar las manos, como siempre hacía cuando los pensamientos amenazaban con desbordarse. Me puse un vestido largo de algodón amarillo con pequeños bordados en el escote, y me até el cabello en un moño suelto, dejando algunos mechones caer alrededor de mi rostro. Me puse unas alpargatas de esparto claras y un delantal blanco, de esos que ya tienen memoria de tantos desayunos. Mientras batía los huevos y cortaba pan para tostadas, el aroma del café recién molido llenó la cocina. Me gusta preparar el café a la antigua, en la pota sobre el fuego, escuchando el burbujeo. Ese pequeño ritual siempre me ha recordado que sigo viva. Álvaro apareció en la puerta, descalzo, con una camiseta gris y un pantalón corto oscuro. Su cabello estaba despeinado, pero había algo más relajado en su expresión que la noche anterior. Buenos días, tía, dijo con una sonrisa algo somnolienta. Buenos días, niño, respondí, inclinando la cabeza. Espero que tengas hambre. Se sentó a la mesa y durante unos segundos me observó en silencio mientras me movía por la cocina. Sentí su mirada recorrer mis hombros, mis manos, la forma en que mi vestido seguía mis pasos. No era una mirada descarada, pero sí muy atenta. O quizá era yo, empezaba a notar cosas que antes simplemente ignoraba. Nunca dejas de sorprenderme, murmuró al cabo de un rato. Todo lo que haces tiene, no sé, un toque especial. Sentí un leve rubor subir a mis mejillas. Es solo desayuno, Álvaro, dije tratando de restarle importancia. No, no es solo desayuno, insistió. Es tu manera de cuidar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Me senté frente a él, intentando concentrarme en mi tostada, pero aquella frase se quedó dando vueltas dentro de mí. Después del desayuno, salimos al jardín. El cielo estaba limpio y el viento del Atlántico traía un frescor engañoso, el sol empezaba a calentar con fuerza. Yo llevaba ahora un sombrero de paja y había cambiado las alpargatas por unas sandalias de cuero. Álvaro me ayudó a mover unas macetas grandes que llevaba tiempo queriendo recolocar. Tienes buen ojo para las plantas, comentó mientras observaba mis rosales. Aquí encuentro paz, respondí. Es un lugar donde puedo ser yo misma sin prisas ni ruido. Él se quedó mirándome con una intensidad que me obligó a apartar la vista.
Sentí que sus palabras no iban solo sobre el jardín. Eres una mujer increíble, tía, dijo de repente. Esa frase me atravesó. Mujer increíble, no buena tía, ni gran cocinera. Mujer. Sentí un nudo en la garganta. No exageres, intenté bromear. No exagero, replicó muy serio. El silencio se volvió denso. Para romperlo, le pedí que podara algunos rosales viejos. Se arremangó la camiseta, dejando al descubierto sus antebrazos fuertes. Sus manos trabajaban con precisión, y la imagen de él, bajo el sol, rodeado de flores y hojas, me resultó casi cinematográfica. Me descubrí observándolo más de lo debido y me sentí culpable. Él era mi sobrino. Yo era su tía. Punto. Tenía que repetírmelo. Al mediodía, el calor era sofocante. Entramos en la sala de estar para descansar. Me puse un vestido de lino blanco ligero que dejaba al descubierto mis brazos y parte de las piernas hasta la rodilla. No era un vestido provocador, simplemente era cómodo para el verano. Sin embargo, ese día sentía cada centímetro de tela sobre mi piel. ¿Te importa si pongo un poco de música?, preguntó él, sacando el móvil. Claro, adelante. Puso una lista de canciones suaves, guitarras españolas y voces rasgadas, de esas que hablan de amores que llegan tarde. La casa se llenó de una atmósfera cálida, casi íntima. Él se sentó en el sofá y al cabo de unos segundos, se desplazó un poco más hacia mí. El espacio entre los dos se acortó. Nuestras manos acabaron reposando sobre el mismo cojín. En un gesto casi accidental, el dorso de su mano rozó el mío. El contacto fue mínimo, pero sentí un pequeño chispazo, una descarga incómoda. Me aparté con sutileza, fingiendo que necesitaba ajustar la falda del vestido. Gracias por dejarme quedarme aquí, dijo en voz baja. Es como si el mundo fuera menos hostil cuando estoy contigo. Miré sus ojos, llenos de algo que me costaba definir. Agradecimiento, cansancio, admiración, ¿algo más? No quise averiguarlo. Siempre tendrás un lugar aquí, Álvaro, respondí. Pero no olvides que tu vida está ahí fuera. Él soltó una pequeña risa sin alegría. Ese es el problema, tía. No estoy seguro de querer esa vida. Aquellas palabras me acompañaron el resto del día. Por la tarde necesitaba espacio. Decidí darme un baño largo. Llené la bañera con agua tibia y unas gotas de aceite de lavanda. Me quité el vestido lentamente, sintiendo el alivio del aire fresco sobre la piel. Me miré de reojo en el espejo, una mujer de 64 años, con arrugas alrededor de los ojos, pero todavía con una figura que el lino sabía abrazar con dignidad. No me odié. Pero tampoco me reconocí del todo. En la bañera, cerré los ojos y dejé que el agua me envolviera. Sin embargo, la paz no llegaba. Pensaba en la manera en que Álvaro me miraba, en sus palabras, en cómo yo misma empezaba a reaccionar de formas que no me gustaban. No porque fueran indecentes, sino porque sentía que estaba traicionando algo en mí, algo que siempre había sido muy claro, los límites. Al salir del baño me puse una bata de algodón suave color marfil, atada con un lazo a la cintura. Mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, escuché un golpe suave en la puerta. Tía Marisa, era la voz de Álvaro. Sí, respondí, sintiendo cómo se me tensaba el pecho. Abrí la puerta un poco. Él estaba en el pasillo con una camiseta blanca y unos pantalones de pijama. Parecía más joven, más vulnerable. Solo quería darte las gracias, dijo sin saber muy bien dónde poner las manos. Este lugar, todo esto es justo lo que necesitaba. Su voz tenía una sinceridad que me desarmó. Abrí un poco más la puerta. No tienes que agradecer nada, Álvaro, dije con suavidad. Eres familia. Él asintió pero no se movió.
Sus ojos buscaron los míos en el silencio del pasillo. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Sentí que algo se inclinaba dentro de él hacia mí, o quizá era yo hacia él. No lo sé. Fui yo quien puso fin a ese momento. Descansa, sí. Susurré. Mañana madrugaré para ir al mercado. Él bajó ligeramente la cabeza, como si entendiera algo que yo no estaba dispuesta a decir en voz alta. Buenas noches, tía. Buenas noches, Álvaro. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda contra la madera. Mi corazón latía con fuerza. No había pasado nada y, sin embargo, había pasado demasiado. A la mañana siguiente me vestí con un vestido rojo suelto, de tela ligera, y unas sandalias cómodas. Fui al mercado del pueblo, necesitaba caminar entre gente, escuchar otras voces, oler el pescado fresco y el pan recién horneado. Necesitaba recordar que el mundo era más grande que mi casa de piedra y los ojos de mi sobrino. Cuando regresé, cargada de bolsas, lo encontré en el jardín, regando las plantas. Al verme, dejó la manguera y se acercó. Ese vestido te queda muy bien, tía Marisa, dijo con una sonrisa franca. Intenté reír, quitándole importancia. Es solo un vestido viejo. Pues no lo parece, respondió. Me sostuvo la mirada un segundo de más, y yo sentí de nuevo ese extraño cosquilleo bajo la piel. Pero esta vez, en lugar de entregarme a la sensación, me repetí en silencio. Él es mi sobrino. Yo soy su tía. Y hay cosas que no pueden cruzarse. El problema era que, aunque lo tuviera claro en la cabeza, mi corazón empezaba a jugar a otro juego. Y yo sabía que si no ponía límites pronto podría acabar perdiéndolo todo, a él, a mi hermana, y a mí misma. El día amaneció extraño, cargado de una humedad que presagiaba tormenta. Yo llevaba puesto un vestido de lino color crema, atado en los hombros con 2 lazos finos. Me gustaba cómo caía sobre mi cuerpo, ligero, fresco, inocente, o al menos así debería sentirse. Pero esa mañana cada prenda en mi piel pesaba más de la cuenta. Álvaro estaba en la cocina preparando café cuando bajé. Tenía la mirada baja, concentrado en la cafetera italiana. Llevaba una camiseta negra sin mangas, que dejaba ver sus brazos tensos mientras apretaba la tapa del café. Buenos días, tía, dijo sin volverse. ¿Has dormido algo? Pregunté mientras servía 2 tostadas. Lo suficiente. Su respuesta era corta, seca, pero no hostil. Más bien, contenida. Como si hubiera pasado la noche pensando demasiado. Desayunamos en silencio. Solo se escuchaba el ruido lejano del mar y el golpeteo suave de los cubiertos. Yo intenté ignorar la sensación de que algo había cambiado entre nosotros desde la noche anterior, pero era imposible. Las palabras que no dijimos se quedaron suspendidas, cargando el aire como electricidad antes de un rayo. Cuando terminamos, decidí refugiarme en el jardín. Necesitaba espacio. Me puse un sombrero de ala ancha, un poco teatral, pero perfecto para ocultar mi expresión. Me senté bajo el olivo y abrí un libro, aunque mis ojos apenas seguían las líneas. Al cabo de unos minutos, escuché pasos. Álvaro salió con una toalla al hombro y una botella de agua. Parecía recién terminado su entrenamiento de la mañana, sudor en la frente, la camiseta pegada al torso. Una imagen poderosa, que cualquiera podría interpretar de miles de formas, pero yo no quería interpretar nada. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una media sonrisa. Claro. Se sentó demasiado cerca. No físicamente había espacio entre nosotros, pero emocionalmente estaba demasiado cerca de la frontera que yo aún intentaba mantener intacta. Nos quedamos un rato sin hablar. El canto de los pájaros llenaba los silencios que ninguno de los dos se atrevía a romper. Tía, empezó él finalmente con voz grave. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es la tuya? Lo miré.
Esa frase, ya la había dicho, pero ahora tenía un peso diferente. Profundo. Inquietante. Muchas veces respondí apoyando mis manos sobre las rodillas. Pero aprendí a aceptar lo que había. Yo no quiero aceptar, dijo él con una intensidad que me obligó a mirarlo de frente. No quiero resignarme a una vida que no me llena. Sus dedos rozaron el borde de la toalla, nerviosos. Y aquí contigo tragó saliva, siento cosas que no entiendo. Mi corazón dio un salto. No por el contenido, sino por el peligro del malentendido. Me incliné hacia él, tocando su mano apenas un segundo. Álvaro, cariño, tú no sientes eso por mí. Sientes calma. Sientes seguridad. Y eso es bueno, pero también puede confundirte. Él apretó los labios como si intentara contener algo que le dolía. Sé que eres importante, susurró. Más de lo que debería. Esa frase me heló la sangre, pero no por lo que decía, sino por lo que yo temía que él imaginara que significaba. Soy tu familia, dije con firmeza, aunque mi voz tembló ligeramente. Y siempre estaré aquí para apoyarte. Pero no confundas refugio con destino. Él miró adelante hacia el mar. No lo sé, respondió simplemente. Por la tarde decidimos caminar por la playa para despejar la cabeza. Yo me puse un vestido azul largo de lino, con un fino cinturón que marcaba mi cintura. Álvaro llevaba una camisa blanca abierta, sin abotonar del todo, moviéndose con la brisa marina. Caminamos por la orilla, dejando que el agua fría mojara nuestros pies. Durante un momento pensé que tal vez las cosas estaban volviendo a su lugar, que el ambiente se había calmado. Pero entonces Álvaro se detuvo frente al horizonte, respiró hondo y dijo: Tía Marisa. Usó mi nombre. No, tía. Ese pequeño gesto movió la tierra bajo mis pies. Aquí siento que todo lo que me pesa desaparece. Me quedé sin palabras. Tú me cambias, añadió. Esas 3 palabras no eran una declaración prohibida. Eran una alarma. Álvaro, estás pasando por un momento difícil, intenté suavizar. No confundas alivio con otra cosa. No lo estoy confundiendo, respondió él, negando suavemente con la cabeza. Lo sé. Mi estómago se contrajo. Ese lo sé era un mal paso en el camino que yo debía cortar de raíz. Empezó a caminar de nuevo y yo lo seguí, intentando ordenar mis pensamientos. Cuando llegamos a casa preparé una cena ligera. El ambiente estaba cargado, incluso el silencio pesaba. Después, al recoger los platos en la cocina, sentí que alguien se apoyó en el marco de la puerta. Álvaro me miraba fijamente. No puedo dormir, dijo con una media sonrisa. ¿Tú sí? No, respondí con sinceridad. Él dio un paso hacia mí. No era un gesto físico invasivo, era emocional. La cercanía de alguien que intenta decir algo demasiado grande para un lugar tan pequeño. Hay cosas, comenzó, que no me dejan tranquilo. Levanté una mano, suave pero firme, marcando una barrera invisible. Álvaro. No sigas. Se detuvo. Respiró hondo. Parecía debatirse entre lo que quería decir y lo que sabía que no debía. Es solo que bajó la mirada, a veces siento que tú eres la única persona que realmente ve cómo soy. Esa frase me atravesó. No era romántica. Era dolorosa. Te veo porque te conozco desde que eras un niño, respondí con ternura. Pero eso no significa que seas dependiente de mí. Él levantó la mirada, y había frustración ahí. Frustración y miedo. Y también una confusión profunda, humana, que yo entendía demasiado bien. Entonces ayúdame a entender qué siento. Eso no puedo hacerlo por ti, susurré. Hubo un silencio largo. Muy largo. Finalmente él dio un paso atrás. Y antes de irse dijo:
Tengo miedo de lo que pase cuando me vaya de aquí. Yo también tenía miedo. Pero por razones muy distintas. Cuando se fue al pasillo, me apoyé en la encimera. Una punzada en el pecho. Una certeza brutal. Álvaro no estaba enamorado de mí. Estaba buscando un ancla. Y sin querer, yo me había convertido en ella. Esa noche, mientras me envolvía en una manta en el sofá, escuché pasos. Pensé que era Álvaro. Pero no. Era el sonido de un coche que se detenía frente a la casa. Miré por la ventana. Y allí, bajando del coche con el rostro tenso, estaba Elena, mi hermana. Su llegada sin aviso solo podía significar una cosa. Alguien más había notado que algo no iba bien. Y lo peor no era eso. Lo peor era que yo tampoco sabía cómo evitar lo que estaba a punto de desmoronarse. El sonido del motor apagándose aún retumbaba en mis oídos cuando vi a Elena, mi hermana, cerrar la puerta del coche con firmeza. Llevaba una chaqueta beige, pantalones rectos y una blusa azul marino, la ropa típica que usaba para el trabajo en su oficina en Vigo. Pero su rostro estaba tenso, crispado, cargado de preguntas que no quería responder. ¿Qué haces aquí? Pregunté acercándome al porche. Quería ver a mi hijo, respondió con frialdad. Llamé varias veces. No me contestó. Sentí un nudo en el estómago. Álvaro llevaba viviendo conmigo solo unos días, pero su desconexión del mundo exterior era evidente. Yo había intentado convencerme de que solo necesitaba descanso, pero quizá necesitaba algo más profundo. Álvaro salió al jardín al escuchar voces. Llevaba una camiseta blanca de algodón y unos pantalones cortos de lino. Sus pies descalzos, la toalla al hombro y el sudor en la frente le daban un aire vulnerable, casi infantil. Mamá, murmuró él. Elena lo miró con una mezcla de alivio y rabia. ¿Puedes explicarme qué está pasando, Álvaro? Necesitaba estar aquí, respondió él. Sin apartar la vista de ella. ¿Aquí? Elena me miró de golpe, como si yo hubiera escondido algo deliberadamente. ¿Por qué precisamente aquí, Marisa? Me quedé helada. Su tono no era acusatorio, pero sí profundamente desconfiado. Porque es su casa también, Elena, respondí, esforzándome por sonar tranquila. Y porque pensé que necesitaba un lugar seguro. Ella frunció los labios. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no tenía por qué, intervino Álvaro, dando un paso adelante. Ese paso cambió todo. Fue pequeño pero simbólico. Se puso ligeramente entre nosotras. Elena lo notó al instante. Álvaro, su voz tembló, no de miedo, sino de ira contenida. ¿Qué está pasando contigo? Él respiró hondo. Estoy cansado, mamá. Agotado. Todo. El trabajo. La gente. Tu presión. Tu necesidad de que sea perfecto. ¿Presión? Elena se llevó una mano al pecho. Álvaro, yo solo quiero que tengas una vida estable, que estés bien. Pero no estoy bien. Estalló él. Y este es el único sitio donde siento paz. Le tembló la voz al pronunciar esa última palabra. Yo cerré los ojos un segundo. Elena me miró entonces, como si hubiera descifrado algo terrible. ¿Tú sabías esto? Preguntó con voz baja. Solo intenté escucharlo, respondí sinceramente. Nada más. Pero mis palabras, en vez de calmarla, la encendieron. Claro, susurró con ironía. Tú siempre sabes escuchar, ¿no? Y ahora resulta que se refugia solo contigo. Que te busca a ti. No a mí. A ti. Álvaro dio otro paso, ahora más marcado. Mamá, no digas tonterías. Elena lo miró fijamente. ¿Tonterías? Sí, dijo él con una convicción inquietante.
Aquí estoy mejor. ¿Mejor que conmigo? Preguntó Elena, con la voz rota. Él dudó un segundo. Ese segundo fue devastador. Sí. Fue como un golpe. Vi cómo las pupilas de mi hermana se contraían, como su mandíbula temblaba. El dolor en su mirada me atravesó. Esto no es normal, dijo en voz baja. Tú no estás bien. Y tú, me miró a mí con una mezcla de miedo, rabia y algo parecido a traición, no estás ayudando. Elena, por favor, intenté acercarme. Pero ella dio un paso atrás. Te lo dije una vez, susurró. Tu casa tiene un magnetismo extraño. Pero nunca imaginé que él. No terminó la frase. Mamá, Álvaro avanzó hacia ella, pero Elena alzó una mano. No te acerques. Ese gesto fue un cuchillo. Álvaro se quedó congelado. Yo sentí que todo se derrumbaba. Esa tarde fue un infierno silencioso. Elena se encerró en la habitación de invitados. Álvaro se quedó en la terraza, mirando al océano como si quisiera desaparecer en él. Yo me quedé en la cocina, con un delantal manchado de tomate sin moverme. Al caer la noche preparé la cena, aunque nadie tenía apetito. Me puse un vestido negro sencillo con tirantes finos, uno que había comprado hacía años para una ocasión que nunca llegó. Me cubrí con un chal ligero gris, más para sentirme protegida que por frío. Álvaro bajó primero. Sus ojos estaban rojos pero no llorosos. Todo en él era tensión. Tía, comenzó. No, cariño, interrumpí suavemente. Esta vez no. Él apretó los labios y asintió. Me miró como si quisiera decir 1000 cosas más, pero se contuvo. Elena bajó después. Sus pasos eran duros, casi mecánicos. Llevaba una blusa blanca y jeans, pero su expresión era la de alguien que acaba de descubrir una grieta enorme en su vida. Nos sentamos en silencio. A mitad de la cena, Elena dejó los cubiertos y dijo: Mañana nos vamos. Álvaro levantó la mirada, sorprendido. ¿Nos? Sí, respondió ella sin titubear. ¿Te vienes conmigo? Mamá, yo. No es negociable. Se miraron largo rato. Una batalla silenciosa. Dolorosa. Tía Marisa, dijo Elena, volviendo la vista hacia mí. Sé que no has hecho nada malo. Pero esto, respiró hondo. Esto no puede continuar. Álvaro apretó la mesa con ambas manos. Estoy bien aquí. Precisamente por eso, susurró ella. Por eso mismo tengo que llevarte conmigo. Fue entonces cuando él me miró. Una mirada que nunca debió existir. De súplica, de dolor, de una dependencia que me rompió por dentro. ¿No vas a decir nada? Preguntó con voz baja, casi rota. ¿No vas a decir que quiero quedarme? Sentí que el mundo se me caía encima. Porque sabía algo terrible. Si yo decía sí, él se quedaría. Y eso lo destruiría. Y me destruiría a mí también. Y destruiría a mi hermana. Así que dije la única frase posible. Álvaro, tienes que irte con tu madre. Él palideció. Se levantó lentamente. La silla chirrió sobre el suelo. Vale, susurró. Ya veo. Y salió de la casa. Sin mirar atrás. Elena bajó la cabeza, como si su alma pesara toneladas. Gracias, dijo apenas audible. Pero yo no me sentí agradecida. Me sentí vacía. Esa noche no dormí. La tormenta por fin llegó, golpeando los cristales como si quisiera derribar la casa entera. Al amanecer, escuché 2 puertas. La del cuarto de Elena. Y la de la habitación de Álvaro. Maletas. Ropa.
El silencio de dos personas que saben que algo profundo se rompió y no volverá a ser igual. Cuando salieron al porche, Álvaro ni siquiera me miró. Elena sí. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Esto no ha terminado, dijo con voz grave. Y temo que, lo peor aún está por llegar. El coche arrancó. El sonido se alejó. Y cuando por fin se perdió entre los árboles, me apoyé en la pared. Mi casa volvió a estar en silencio. Pero no era el silencio de siempre. Era un silencio lleno de grietas. Y en cada una de ellas, un miedo creciente, que algo oscuro había empezado, y que no sabía cómo enfrentarlo. Los días después de la partida de Álvaro y Elena fueron una sucesión de silencios rotos solo por el mar. Yo caminaba por la casa como si fuera una extraña en mi propio hogar. Cada rincón tenía su eco, la taza que él usaba, la silla donde se sentaba para leer, la toalla que había dejado olvidada detrás de la puerta del baño. Había intentado convencerme de que hice lo correcto. De que permitir que se quedara habría sido cruel. De que él necesitaba límites y yo debía ponerlos. Pero en las noches la culpa me perseguía como un animal herido. Una mañana decidí salir temprano al puerto. Me puse un vestido blanco de algodón, holgado con mangas amplias y un cinturón fino que se ajustaba a mis caderas. Encima, una chaqueta ligera de hilo gris. Mis sandalias de cuero crujían contra las piedras del muelle mientras compraba pescado fresco. El aire olía a sal y algas. Me hacía bien respirar lejos de la casa. Cuando regresé encontré en la mesa del porche algo que no esperaba. Un sobre. No era de sevillano, ni de nadie del pueblo. Era la letra de Álvaro. Temblando, lo abrí. Tía Marisa, sé que hice mal muchas cosas. Sé que te puse en una posición imposible. Mamá cree que necesito ayuda. Yo creo que necesito entenderme. Pero hay algo que sí sé, tú fuiste el único lugar donde mi cabeza se cayó. No sé si volveré pronto, pero, no te alejes de mí. Álvaro. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra. Cada línea era un recordatorio del hilo invisible que se había formado entre nosotros, no amor prohibido, sino una dependencia peligrosa, emocional, intensa, que podía destruirlo. Guardé la carta en un cajón. No quería volver a leerla. Pero tampoco podía tirarla. Esa tarde el sol golpeaba con fuerza. Decidí refugiarme en la sala con un libro. Me puse un vestido rojo oscuro ceñido bajo el pecho con una caída suave. Mis pies estaban descalzos sobre el suelo de madera frío. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. A media tarde mi móvil vibró. Primero una llamada perdida de Elena. Luego otra. Y otra. Al ver su nombre repetido, el pulso se me aceleró. Algo no estaba bien. Respondí. ¿Elena? ¿Qué pasa? Su voz llegó quebrada, como una cuerda a punto de romperse. Marisa, respiró hondo con un sollozo contenido. No sé qué hacer. Me quedé paralizada. ¿Qué ha pasado? Álvaro, otro sollozo más fuerte. No está bien. Sentí un golpe en el pecho. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? Se encerró en su habitación, susurró ella. Desde ayer. No quiere hablar conmigo. No quiere comer. No quiere salir. Y yo, su voz temblaba como nunca la había escuchado, yo siento que él te necesita más de lo que me necesita a mí. Me apoyé en la pared para no caerme. Elena, yo no puedo sustituirte. Lo sé. Explotó llorando. Pero él cree que eres la única que lo entiende. Y yo ya no sé cómo ayudarlo. Mi corazón latía descontrolado. Pásame con él, dije. No quiere, respondió ella.
Dice que solo quiere escucharte si tú llamas. No si yo lo obligo. Hubo silencio. Un silencio devastador. Marisa, su voz llegó susurrante. ¿Vendrías? ¿Podrías venir a Sevilla unos días? Solo unos días. Para intentar sacarlo de este agujero. Me temblaron las manos. Mi respiración se volvió pesada. Yo había intentado hacer lo correcto, alejarlo, cortar la dependencia. Pero se había vuelto peor. Más profundo. Más oscuro. Y ahora me pedían volver a entrar en ese lugar donde no debía estar. No sé si es buena idea, murmuré. Por favor, susurró Elena con desesperación. Por favor, Marisa. Eres lo único que tengo ahora mismo. No lo quiero perder. Me mordí el labio. Miré mi casa, mi mesa vacía, el sonido del mar detrás. Miré mi reflejo en el cristal, una mujer dividida entre su conciencia y su corazón. Respiré hondo. Está bien, dije finalmente. Voy a ir. Escuché a Elena sollozar de alivio. Te mando la dirección exacta. Ven cuando puedas, pero ven pronto. Colgó. Me quedé sola en el salón. La carta de Álvaro. La llamada de Elena. El viaje inevitable. Mi casa parecía observarme en silencio, como si entendiera que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Subí al dormitorio. Saqué una maleta pequeña. La abrí. Y entonces, justo cuando iba a guardar el primer vestido. Mi móvil vibró de nuevo. Un mensaje. Sin nombre. Sin foto. Sin firma. Solo una frase. No vengas. Me quedé helada. Era su número. Álvaro. Y debajo, después de unos segundos, llegó otro mensaje. Si vienes, algo va a romperse. Me quedé de pie con la maleta abierta, temblando, mientras la casa entera parecía contener la respiración. La tormenta una vez más estaba a punto de empezar. Y esta vez. No sabía quién iba a sobrevivirla.